Les doy una muy cordial bienvenida a todos y a todas. Les agradezco mucho que nuevamente se sumen a esta instancia de trabajo conjunto y de colaboración de la Red de Vicerrectores Académicos de CINDA. Estamos muy contentos porque hoy día tenemos a muchos amigos que vemos habitualmente. Este año ha sido bastante intenso en esta red porque estamos trabajando juntos en muchos proyectos, pero también hoy vemos y se suman otros amigos que hace un tiempo no vemos o personas que están asumiendo sus cargos en esta área. Así es que todos son muy bienvenidos y muy bienvenidas y esperamos que esta instancia sea para todos muy fructífera. Vamos a iniciar muy rápidamente la conferencia principal con nuestro invitado, porque Francisco, para estar hoy, ha hecho muchos ajustes en compromisos que tenía previamente adquiridos y quiero honrar eso y darle muchas gracias de corazón por hacerse ese espacio para poder compartir hoy con nosotros. Así es que el saludo de María José y de Luis David lo vamos a dejar para después, nos podemos seguir saludando después, porque nos interesa hoy, sobre todo, ofrecerle este espacio a Francisco para escucharlo. Bueno, el doctor Francisco Marmolejo es mexicano, es académico, ha desempeñado numerosos cargos en distintas instituciones y redes de colaboración interuniversitaria, es asesor experto en educación superior, ha trabajado en el Banco Mundial, en redes referidas a la colaboración en universidades de América del Norte, y en la actualidad trabaja en la Qatar Foundation, es el presidente de la División de Educación Superior en la Fundación Qatar para la Educación, la Ciencia y el Desarrollo Comunitario. En esta red, él dirige actividades de apoyo, coordina actividades en la ciudad educativa de Doha, Qatar, y trabaja, como les comenté, asesorando a distintas instituciones de educación superior para abordar el desafío de avanzar en la calidad de este nivel en que todos compartimos nuestras tareas hoy. Le pedimos en este momento que nos acompañe y nos cuente desde su visión cuáles son los desafíos que vamos a enfrentar post pandemia. Estamos en una crisis que se ha prolongado más de lo que pensamos en un primer principio. Estamos viviendo un proceso acelerado de cambio en muchas de nuestras universidades y queremos no solo proyectar los aprendizajes que estamos teniendo en este momento preciso, sino que sobre todo poder capitalizarlos al futuro y ver en cuáles de ellos podemos, a partir de cuáles de ellos podemos reflexionar, cuáles se van a quedar, qué cosas a lo mejor tenemos que pensar, repensar. Así es que le vamos a ceder la palabra en este momento. Francisco, de nuevo, muchas gracias, te escuchamos con mucho interés. Adelante. Muchísimas gracias, Soledad, María José, Luis David. Les agradezco mucho la gentil invitación. De verdad lamento muchísimo este traslape de tiempos porque me hubiese encantado todo el tiempo del mundo pudiendo interactuar con ustedes en este diálogo que me parece que es muy importante que tengamos a nivel global y por supuesto a nivel regional. Ustedes pueden ver ahí en la pantalla mi correo electrónico. Y con toda confianza envíenme un correo si desean que continuemos el diálogo o si desean tener una copia de la presentación, en fin, para cualquier propósito, y de vez en cuando el correo va a estar apareciendo ahí para aquellos que no logren apuntarlo el día de hoy. Pues lo que María José y Soledad me pedían es un poquito hablar acerca de escenarios de futuro en la educación superior en el marco de la pospandemia, yo diría de la postsindemia, de hecho. Y obviamente habrá quien diga, bueno, ¿y para qué se ponen a especular? Como decía Albert Einstein, ¿para qué nos preocupamos del futuro si de todas maneras va a suceder? ¿Para qué nos preocupamos de los escenarios si de todas maneras van a presentarse? Bueno, no creo que ese sea el caso. Yo creo que sí es muy importante que tratemos desde este momento de tener más claridad respecto a cuáles son estas posibilidades de futuro y de qué manera podemos minimizar los riesgos que la incertidumbre nos presenta. No podemos dejar de considerar que realmente la pandemia que nos ha tocado vivir es una pandemia, por eso yo digo que es una sindemia, porque es mucho más que un problema epidemiológico. Hay una gran cantidad de ramificaciones que esta pandemia ha tenido y por supuesto, tanto el problema como la solución no es nada más una vacuna. Hay una gran cantidad de efectos que obviamente esta tiene. Lamentablemente no tengo mucho tiempo para elaborar al respecto, pero ustedes pueden observar sectores de la economía y de la sociedad en donde el grado de disrupción ha sido tan brutal que inclusive
hoy en día muchos de ellos se encuentran en riesgos importantes, ¿no? La industria de la aviación, diríamos, los flujos de producción de bienes y servicios, las cadenas de transición de los mismos, los mercados financieros, por supuesto. Así que sería inocente no pensar que la educación superior también tiene y tendrá importantes efectos en su reconformación futura, y parte de esta discusión me parece que está encaminada a ello. No se nos olvide que en el último año sucedió lo que jamás nos hubiéramos podido imaginar, que es literalmente que se paralizara prácticamente todo el sistema de educación superior del mundo, con muy contadas excepciones. Más de 200 millones de estudiantes que dejaron de ir a las aulas, que dejaron de asistir a eso que llamamos universidad, un esfuerzo inaudito, inesperado de las instituciones de educación superior, tratando de lidiar con este problema, atendiendo a un 60% a nivel global de los estudiantes con medios no presenciales, pero dejando fuera a un 40%, y obviamente ese 60% también con importantes déficits. No me cabe la menor duda que ustedes en su trabajo, pues naturalmente que tuvieron que dedicarse a atender lo urgente y naturalmente que aplazar lo importante. Probablemente este tipo de diálogos y discusiones que están teniendo el día de hoy son discusiones que hace rato no podrían tener porque estaban tan metidos en resolver la crisis, en atender digamos, las implicaciones de la pandemia, que poco tiempo había para estar pensando en estrategia o en futuro o en este tipo de cosas. Entonces, vale la pena que nos salgamos un poquito de la educación superior para poder entender estas implicaciones de futuro. El escenario global es complejo y era complejo antes de la pandemia. Diríamos, vemos en el mundo posiciones ideológicas encontradas, vemos nacionalismo contra localismo de alguna forma, vemos el problema de los efectos imprevistos de la democratización de la información, con esta confusión acerca de qué es cierto y qué no lo es. Y vemos también un problema en el mundo desde antes de la pandemia, de una creciente crisis de credibilidad en nuestras instituciones. Y esto incluye, nos guste o no, a las instituciones educativas. O sea, no todo mundo es fan de lo que hacemos en las universidades. Hay quienes cuestionan el día de hoy si las universidades se han salido de la crisis simplemente para esperar a que pase la tormenta, si las universidades siguen siendo refugio, diríamos, de las élites de nuestras sociedades y que no se han comprometido realmente a atender los problemas. Hay, por supuesto, una gran argumentación al contrario, y hay evidencia de todo lo que han hecho las universidades, sus universidades incluidas, para precisamente acercarse, embeberse en la comunidad, resolver problemas más allá de lo académico, pero también debemos reconocer que la sociedad en su conjunto es escéptica con respecto a las organizaciones de la misma, los partidos políticos, los gobiernos, las iglesias y, por supuesto, las instituciones de educación. Así que antes de la pandemia ya teníamos una normalidad que ya tenía muchos problemas, que ya tenía déficits acumulados en el acceso a la educación superior, en la relevancia, en la internacionalización, prácticamente en todos los dominios del quehacer de la educación superior. Sabemos que el mundo antes de la pandemia era todo menos perfecto, diríamos. Así que la pregunta es, ¿a qué normalidad queremos regresar? ¿Queremos regresar a esa normalidad que ya teníamos antes de la pandemia? ¿O realmente habrá la posibilidad de que podamos repensar un futuro diferente? Y ahí es donde a mí me encantó la posibilidad de tener oportunidad de conversar con ustedes, porque sí, diríamos, el trabajo de los vicerrectores académicos, yo lo fui, es un trabajo complicado. Y siempre bromeo yo diciendo que los vicerrectores están en medio del sándwich, ¿no? Tienes presiones de quienes conforman las comunidades, tienes presiones de las autoridades institucionales, y la verdad es que el trabajo de los vicerrectores es muy importante para la operación de las instituciones. Por alguna razón, en el caso de los Estados Unidos, a los vicerrectores se les conoce como los Chief Academic Officers, porque son los que realmente operan las instituciones de educación superior. Así que bueno, y en la educación superior, ¿qué pasa con todas estas circunstancias? Bueno, una de las primeras cosas que es importante reconocer es que todavía sabemos muy poquito acerca de las implicaciones de la pandemia. Desconocemos, es más lo que desconocemos acerca de las implicaciones de la pandemia en el futuro de la educación superior que lo que realmente sabemos. Tenemos algunos indicios por ahí que nos pueden dar cierta idea, pero naturalmente estamos en terrenos relativamente desconocidos. E inclusive,
parte de estos indicios que tenemos solamente ven una parte, diríamos, de la foto completa, por eso me gusta utilizar esta gráfica del elefante, porque en pocas ocasiones tenemos esta gran ventaja de sentarnos a aislarnos y a tratar de entender las cosas desde una perspectiva más holística. Sí hay indicios que plantean que el escenario actual y esperado es una tierra fértil para una mejor y una mayor educación superior. Los números ahí están. Indican claramente que va a haber, por supuesto, más necesidad de personas con estudios superiores, que incluso estos déficits acumulados que están por ahí, estos aplazamientos de decisiones de continuación de estudios universitarios, esta crisis de recursos económicos que está viviendo el mundo, tarde o temprano nos va a dar un rebote, diríamos, y que implica, por supuesto, más, diríamos, más necesidad de personas con estudios superiores. La misma pandemia nos está indicando claramente que como hay soluciones más allá de lo estrictamente epidemiológico, se va a necesitar gentes pensantes, trabajo de investigación de las instituciones que de alguna manera contribuya a ver de otra manera estos desafíos que hoy tenemos en el mundo. Las noticias no tan buenas es que sabemos realmente muy poco acerca de los impactos que esto que estamos viviendo el día de hoy tendrán en la educación superior, y tal parece que a veces no le preocupa mucho esto a la gente. Son pocos los espacios en donde realmente nos podemos meter de lleno a tratar de hacer precisamente estos escenarios. Hay, por supuesto, dos perspectivas en contraste. Hay varias, pero diríamos destacan dos. Una de los que dicen simplemente nos esperamos y vamos a regresarnos a más de lo mismo, ¿no? Vamos a abrir mágicamente las puertas de nuestras universidades en cierto momento y vamos a conservar esto como un no muy grato recuerdo del pasado. Y hay quienes planteamos que esta es una oportunidad única, histórica, para atrevernos a pensar en reinventar cosas de la educación superior, en rediseñar cosas de la educación superior. A mi juicio, hay un estudio que hicimos con The Economist en la Fundación Qatar, que les recomiendo que ustedes busquen, con todo gusto se los puedo hacer llegar. Hay una serie de retos que hoy precisamente me parece que en este contexto tenemos para la educación superior en los próximos años. Uno de ellos, por supuesto, que tiene que ver con de qué manera las instituciones de educación superior pueden contribuir de manera más efectiva a una economía y una sociedad que ya son diferentes y que van a ser rápidamente más diferentes. Diríamos, si hay algo que hemos visto visiblemente en el marco de la pandemia, es que el proceso de digitalización de nuestras sociedades se ha acelerado rápidamente. Ustedes pónganse a pensar cuántos procesos, cuántas actividades que antes se hacían manualmente, que representaban que tuviéramos que ir a hacer una fila al banco para pagar algo, que tuvieran o que representaran tener una persona que nos estuviera dando los productos en el supermercado, o que, en fin, una gran cantidad de cosas que antes hacíamos presencialmente o manualmente, hoy en día se han convertido en actividades digitalizadas. Entonces, en esta creciente sociedad digital y economía digital que todo el mundo está experimentando, por supuesto, el gran desafío es cómo vamos a contribuir a ella con una nueva educación superior. Un segundo tiene que ver con el uso de la tecnología. ¿De qué manera? El desafío es de qué manera utilizamos la tecnología para una mejor y más incluyente educación. Hemos aprendido mucho acerca de lo que sirve y no sirve en el uso de la tecnología para el delivery, para la, digamos, para la enseñanza y para el aprendizaje en la educación superior. ¿Qué tanto de eso podremos utilizar para atrevernos a pensar en una mejor y más incluyente educación, en agregar a más personas con el beneficio de la educación, tomando la ventaja de la tecnología? Tercer desafío, a mi juicio, cómo responder a la creciente demanda de la educación superior. Esto, en todo el contexto regional, es una realidad. Incluso en países en donde recientemente ha disminuido la demanda de la educación superior, que es, por ejemplo, el caso de Colombia y otros países en América Latina, aunque ha reducido la demanda, sabemos que, digamos, es más por cuestiones estructurales que por cuestiones demográficas, porque sigue habiendo, por supuesto, una muy buena cantidad de ciudadanos en América Latina que no tienen todavía acceso a la educación superior y que, de acuerdo con los países aspiracionistas, si ustedes gustan, con los que hacemos referencia, sabemos que tenemos un déficit como región. Cuarto desafío, por supuesto, el desafío de la calidad.
y el desafío de la calidad tanto en instituciones privadas como en las instituciones públicas. Y yo agrego a calidad un elemento que es importante, que es relevancia. Calidad sin relevancia no sirve de nada. Relevancia sin calidad tampoco. De hecho, no existe relevancia sin calidad, pero calidad con relevancia es donde creo que tenemos que asegurar no nada más la calidad, sino los mecanismos para la misma. Y en esto SINDA me parece que tiene también un papel importantísimo. Quinto desafío, cómo seguir siendo globales o cómo ser globales en la educación superior en esta era de nacionalismo. Cómo hacer que lo global tenga sentido en lo local, tenga pertinencia en lo local y que tenga compra, si ustedes gustan, por los constituyentes locales. Y un sexto desafío, que esto me parece que sí tiene que ver directamente con el trabajo cotidiano de los vicerrectores, es el desafío de cómo nos convertimos en organizaciones que sean más flexibles y más adaptables, cómo rompemos muchas de estas inercias en ocasiones producidas por la historia, en ocasiones producidas por las aspiraciones institucionales, que de alguna manera limitan muchas de nuestras operaciones. América Latina ha experimentado en los últimos años una significativa expansión en la educación superior. Sin embargo, como decía anteriormente, esta expansión sigue teniéndonos por debajo de países o regiones del mundo contra las que aspiramos llegar. Así que la demanda ahí está, tenemos que atenderla. Por supuesto que el crecimiento ha sido disparejo en América Latina. Ustedes pueden ver el caso específico regional, pero ustedes pueden notar claramente, diríamos que hay países que han avanzado más rápido en este desafío de la atención de la demanda de la educación superior y en la formación de personas que otros, así que como región tenemos un desafío significativo. Otro problema que tenemos es el problema de la falta de igualdad de oportunidades en la educación superior, que hace que en ocasiones la educación superior más bien parezca un factor que contribuye a la inequidad más que promover la igualdad. El caso de México, mi país, me parece que es muy emblemático, donde claramente vemos muchos Méxicos. Vemos el México de Corea del Sur, en el decil de ingresos más alto de la población, o de Canadá, y vemos el caso de Malawi, que es el país que tiene la más baja tasa de acceso a la educación superior para las personas que forman parte del primer decil de ingresos de la población. Así que México son muchos Méxicos y América Latina son muchos Américas Latinas porque lamentablemente en toda la región seguimos teniendo este importante desafío. Otro tiene que ver con el hecho de que los estudiantes llegan pero se van, no se quedan. Y este es un desafío que tenemos en toda la región de América Latina. En el caso mexicano, representa aproximadamente un 30% de estudiantes que no la hicieron, como decimos coloquialmente, pero realmente este es un problema que tenemos en toda la región en su conjunto con diversos matices. Y esto es una ineficiencia del sistema de educación superior, porque al final de cuentas la deserción estudiantil más que un problema, es un síntoma de un problema. Es un problema que empieza desde los niveles previos, en donde lamentablemente, digamos, el código postal determina mucho acerca de las posibilidades de que una persona tenga o no la posibilidad de ir a la educación superior y de concluir exitosamente la misma. Y sabemos también que hay estudiantes que son más propensos a desertar que otros, que son más propensos a convertirse en ninis, que son más propensos a no poder contribuir diríamos, al progreso personal y de sus familias y de su comunidad, y realmente diríamos, acelerar la transmisión de la pobreza intergeneracional. Y obviamente otro elemento importantísimo tiene que ver con la gran pregunta para ustedes, que es ¿qué están aprendiendo nuestros estudiantes? ¿Están aprendiendo algo pertinente o algo que simplemente creemos que así deba enseñarse? No se nos olvide que en la educación superior no siempre tenemos la respuesta a esta pregunta tan sencilla. El aprendizaje sucede por lo que enseñamos a los estudiantes, a pesar de lo que les enseñamos o incluso independientemente de lo que los enseñamos. Cuando yo trabajaba como coordinador global de educación superior del Banco Mundial, hicimos un estudio interesantísimo sobre valores agregados en la educación superior en diversos países y vimos el caso de países en donde lo que los estudiantes sabían de alguna disciplina en particular, por ejemplo, matemáticas, al inicio de sus estudios universitarios, era mayor que lo que sabían cuando habían terminado sus estudios universitarios. Particularmente el caso de China era muy emblemático. Y obviamente teníamos otros países
que sabían menos y avanzaban en algunos elementos, pero que no avanzaban en algunos. Por ejemplo, en el caso de India, el crecimiento era muy rápido en conocimientos de matemáticas, pero era cero crecimiento, por ejemplo, en pensamiento crítico. Bueno, muchas veces no tenemos la evidencia de esto y esto es parte de los desafíos que tenemos en esta nueva educación superior. Porque no se nos olvide que en América Latina tenemos una estructura curricular en nuestras universidades que es rígida, que está altamente cargada con contenidos académicos, se enfoca mucho, por supuesto, a contenidos más que a procesos, es estrictamente secuencial, nuestras universidades en lo académico son muy endogámicas en general, y las posibilidades de que los estudiantes transiten entre diversos elementos del sistema de la educación superior son muy pocas, en algunos países más avanzadas que en otros, pero en otros en general son extremadamente difíciles. Incluso al interior de una propia institución, la posibilidad de que un estudiante migre entre programas académicos, adquiera contenidos de otras carreras universitarias, se convierte en una tarea verdaderamente difícil. Así que pues nos llega la crisis, no esperábamos la pandemia, como les decía, muchos estudiantes se vieron afectados por esta realidad. El mundo de la investigación también en las universidades mostró dos caras. Por una parte, más colaboración, más solidaridad entre los investigadores, más apertura a los procesos de revisión de publicaciones, etcétera. Pero la otra cara de la moneda es que también hemos visto inmovilidad de los investigadores, un impacto desproporcionado, por ejemplo, en la menor tasa de producción científica de las mujeres, recorte de fondos en varios países, énfasis en algunas disciplinas de la investigación, dejando de lado otras, fundamentalmente las ciencias sociales y las humanidades. En fin, hemos visto estas consecuencias, diríamos, esperadas e inesperadas, positivas y negativas, con respecto a la realidad de la pandemia en la educación superior y en la investigación. Así que rápidamente aprendimos muchas cosas, que no estábamos preparados, que nuestro entorno es más frágil de lo que nos imaginamos, que transitar a la no presencialidad es una solución de corto plazo, pero no es la solución final, que necesitamos liderazgos diferentes para la crisis, estoy seguro que ustedes lo han experimentado, que las deficiencias que ya teníamos no desaparecieron y que incluso van a ser más graves, pero también aprendimos que se vale cuestionar nuestros supuestos tradicionales de la educación superior. Y a eso apuntaría yo la última parte de mi presentación, a este cuestionamiento de nuestros supuestos tradicionales, porque ahí es donde yo veo la oportunidad precisamente del rediseño y de la innovación en la educación superior. Hoy en día sabemos que tenemos que resolver en el corto plazo el problema del déficit de aprendizaje que ya existe en la educación superior en el mundo y en sus instituciones. Nos guste o no, ese déficit existe, en algunos casos de manera verdaderamente grave. ¿Cómo minimizamos la realidad del hecho de que existe hoy inequidad en la brecha tecnológica? Diríamos, la pandemia lo ha demostrado. Ese 40% al que yo me refería, que no ha podido continuar sus estudios universitarios, ha sido fundamentalmente precisamente por la brecha tecnológica. No nada más en términos de tener o no un dispositivo electrónico de comunicación, sino también por tener o no la conectividad para el mismo. ¿Cómo mantenemos el interés de nuestros estudiantes y cómo evaluamos su aprendizaje? Estoy seguro que ustedes todos han sufrido el fenómeno de estar frente a una pantalla y tener frente a ustedes, en lugar de las caras de los estudiantes, los cuadritos con sus nombres, y al final de cuentas no saben si le están dando diríamos, si están dando su clase a cuadritos o a personas, diríamos, seres humanos en el otro lado del ciberespacio. Cómo garantizar la continuación y mejoría del trabajo de investigación y también cómo atenuar las implicaciones financieras que el mundo y la educación superior va a estar enfrentando, ya lo está enfrentando, por la reducción o la contracción económica que es una realidad. Decía yo el tema de la conectividad, ustedes lo pueden ver aquí claramente en esta gráfica, en donde prácticamente en toda la región, Chile es de los países más avanzados, pero vean ustedes el caso de El Salvador, Nicaragua, Guatemala, Perú, México, en donde diríamos más de la mitad de las personas no tienen conectividad, consecuentemente no tienen la posibilidad de la continuación de sus estudios.
Les mencionaba el tema de la salud mental de los estudiantes, del interés de los estudiantes. La mayoría de los estudiantes no tienen precisamente una idea positiva acerca de la no presencialidad, como lo demuestra este estudio que hicieron en la Universidad Autónoma de Querétaro, en México. Porque muchas veces hemos pensado que iba a ser muy fácil trasladar la cátedra del salón de clases al Zoom, y como dice sarcásticamente Kosslyn, la cátedra es una excelente manera de enseñar, pero una terrible manera de aprender. También los académicos tienen estrés y también han estado enfrentando situaciones digamos, de inseguridad, miedo, ansiedad, como lo demuestra este estudio de la Universidad de Yale. El trabajo para los académicos no ha sido nada sencillo. Se han tenido que reinventar rápidamente y de manera estoica y muy interesante la mayoría de los académicos, reconociendo que la mayoría de ellos no son nativos digitales, sino migrantes digitales. Y esto ha sido, por supuesto, un desafío significativo a nivel global. Así que, bueno, también hemos aprendido rápidamente algunas cosas. Aprendimos, por ejemplo, que los tiempos de exposición se tienen que reducir, que los aprendizajes tienen que ser más significativos de lo que eran para que los estudiantes realmente se interesen, que debemos utilizar, por supuesto, las ventajas de las pedagogías digitales para hacer la enseñanza más interesante, que debemos diseñar actividades que hagan que los estudiantes estén retroalimentando constantemente para que no se duerman, para que no desaparezcan de la pantalla. Tenemos que volver a lo básico y es hacer que, digamos, utilicemos el método socrático, que los estudiantes construyan más conocimiento sobre el conocimiento mismo. Y finalmente, como académicos, también tenemos que reconocer que tenemos mucho por aprender. Nos tenemos que convertir en estudiantes permanentes. Hay obviamente también implicaciones en cuanto a la viabilidad financiera de las universidades. Probablemente en América Latina no se vea tan agudo, pero en todo el mundo, diríamos, hay alta vulnerabilidad de algunas instituciones de educación superior. Por ejemplo, en Estados Unidos, ustedes pueden ver las instituciones que se encuentran en el cuadrante bajo de la izquierda, que son universidades más vulnerables y con menos, vulnerables financieramente, porque tienen menos solidez financiera de soporte y que su aporte es marginal, son instituciones que hoy se encuentran en riesgo de desaparecer, incluso algunas de ellas han desaparecido ya del mapa. Para que ustedes tengan una idea, en Estados Unidos se han perdido aproximadamente 600,000 empleos en la educación superior en el marco de la crisis de la pandemia. Y bueno, por ejemplo, decía, un impacto tiene que ver, por ejemplo, con el ritmo de la investigación. Por ejemplo, sabemos, lamentablemente, que la capacidad de producción científica de las mujeres en el marco de la pandemia se ha reducido significativamente, precisamente por esta reconformación de tareas en donde lamentablemente las mujeres tienen una desventaja con respecto a los hombres. Así que, en resumen, en esta complejidad, pues me queda muy claro que ese futuro que nunca llega, tal parece que en esta ocasión nos alcanzó por la crisis. Es una nueva normalidad que, nos guste o no, es diferente. Las universidades que solían ser este espacio lleno de estudiantes, de repente se quedaron solas. Las graduaciones, estas ceremonias fastuosas, multitudinarias, de repente se convirtieron en ceremonias virtuales o incluso en ceremonias, digamos, con algunos robots, cuando lo hacían de una manera muy creativa en algunos casos. Es una nueva realidad que, nos guste o no, tenemos que aprender a verla con lentes diferentes. Y yo creo que es momento de que cuestionemos nuestros opuestos tradicionales de la educación superior. Por ejemplo, ¿la internacionalización es movilidad de estudiantes o es mucho más que eso? ¿Es firma de convenios o es mucho más que eso? Yo bromeo diciendo que el grado de internacionalización de una universidad es inversamente proporcional al número de convenios que tiene firmados. ¿Los estudiantes aprenden por lo que les enseñamos o realmente no tenemos evidencia de cómo están aprendiendo y por qué están aprendiendo y dónde están aprendiendo? El impacto de la investigación solamente hay que medirlo con publicaciones que nada más leen nuestros pares o incluso nosotros mismos. Las cargas académicas de nuestras universidades son suficientes o están demasiado cargadas. Ustedes saben, por ejemplo, que en el caso de América Latina, aproximadamente en promedio los estudiantes tienen que acumular un 40% más de tiempo hora clase que en el caso, por ejemplo, de Estados Unidos o Canadá para tener el mismo grado académico. ¿De verdad los rankings serán tan importantes? ¿Para qué es la educación? ¿Para preparar para el empleo, para la vida o también
para una ciudadanía responsable. En fin, yo creo que este es el momento, si no hay otro, es el momento que tenemos para atrevernos a decir, a ver, hagamos un alto en el camino, seamos honestos, tratemos de ver el horizonte desde esta perspectiva de qué es lo rescatable y qué es lo que no es rescatable. No se nos olvide que, por ejemplo, en nuestras instituciones distribuimos el conocimiento en pedacitos que incluso reflejan poco lo que es la realidad fuera de nuestras aulas. No se nos olvide que en nuestros espacios universitarios hacemos mucho esfuerzo para que los estudiantes adquieran conocimiento, pero no tenemos mucha evidencia que hagamos esfuerzos no nada más para que lo adquieran, sino sobre todo para que lo apliquen y, más importante, para que lo adapten, para que construyan más conocimiento con base en ello. Así que hoy, nos guste o no, tenemos un momento único. Es una especie de alineamiento de planetas que no teníamos, probablemente nunca lo tuvimos en el pasado. Y la pregunta es si debemos repensar nuestros paradigmas en la educación superior. Insisto, si no lo hacemos, estaremos perdiendo una oportunidad histórica. ¿Qué hacer? No lo sé, les soy honesto. No sé qué hacer. Cada uno de nosotros tenemos nuestras propias posibilidades. Sin embargo, el privilegio que me da el hecho de estar interactuando con muchas gentes en muchas partes del mundo, sí me permite ver que hay ciertos elementos comunes a estas instituciones que se están moviendo rápidamente para capitalizar esta crisis de la pandemia. Por ejemplo, veo que naturalmente muchas instituciones han aprovechado o están aprovechando para cuestionarse en serio estos supuestos a los que yo me refería, para cuestionarse en serio los propósitos, los fines, las metas que tenían, al revisar o incluso rehacer sus planes estratégicos institucionales. Obviamente, también claramente veo el caso de universidades que están aprovechando el momento para redefinir una estructura organizacional más adecuada. Veo el caso de instituciones que están aprovechando para evaluar con quién están asociados y para revalorar con quién vale la pena o no tener alianzas estratégicas que a veces eran simplemente de nombre y que puedan ser efectivas. Veo el caso de universidades que en el marco de esta crisis están aprovechando para adecuar sus incentivos, y también veo en el marco de la crisis universidades que están haciendo esfuerzos serios por establecer más serios sistemas de seguimiento que les permitan saber si las cosas están sucediendo por lo que hacemos, independientemente de lo que hacemos o incluso a pesar de lo que hacemos. Estas son simplemente, estoy seguro que no es nada novedoso para ustedes, porque espero que ustedes también estén haciendo algo similar. Les menciono rápidamente, por ejemplo, cómo capitalizamos esto en el caso de la Fundación Qatar. En la Fundación Qatar tenemos un ecosistema de 8 universidades, una nuestra, que es de la Fundación Qatar, y el resto que son de otras partes del mundo, Texas A&M University, Wellcome University, Georgetown University, HEC de París, University College of London, en fin, es de las mejores universidades del mundo que tienen un campus establecido en la Fundación Qatar, en la ciudad educativa de Doha. Y entonces lo que hicimos fue aprovechar la crisis precisamente para revalorar nuestra estrategia y establecimos una serie de prioridades en las que estamos trabajando ahora. Una de ellas, por ejemplo, tiene que ver con un nuevo programa de educación general. Cómo hacer que la transición de la educación media superior a la superior sea más suave y sea más orientada a la adquisición de conocimientos y actitudes que van a ser importantes en el futuro. La otra tiene que ver con la creación de un pasaporte de habilidades universales que reconozca, además de los contenidos académicos convencionales, que reconozca, además de las calificaciones convencionales por los cursos convencionales de nuestras universidades, que también reconozca la adquisición de otras competencias y que esto además tenga una certificación. Hicimos un programa que se llama Path for You, que es un sistema de educación bastante innovador, interdisciplinario, flexible y personalizado. La posibilidad de que los estudiantes puedan tomar cursos de cualquiera de estas universidades, de que puedan construir su propio portafolio de aprendizaje con base en sus intereses y que consecuentemente podamos hacer más a la medida, si ustedes gustan, la educación de los estudiantes. Otras iniciativas tienen que ver con información más precisa sobre las tendencias del mercado de trabajo y sobre las realidades internas de la institución. Y finalmente,
un programa de formación de profesores para esta nueva generación de profesores. Una ventaja que tenemos en la Fundación Qatar es que tenemos todo el ecosistema de educación, desde el kinder hasta la educación superior. Esto nos permite hacer mucha experimentación acerca de modelos de integración de la educación superior, y esto es algo que lamentablemente no siempre se puede lograr, pero que sí se puede hacer esfuerzos en nuestras instituciones para facilitarlo. No se nos olvide que la adquisición de las competencias que van a ser requeridas para no el futuro, sino el presente, se tiene, diríamos, mucho antes de que los estudiantes llegan a las aulas universitarias. De hecho, cuando llegan ya es tarde, ¿no? Entonces, si no vinculamos nuestros esfuerzos con los niveles previos de la educación superior, no lograremos romper este paradigma del aislamiento de la educación superior con respecto a los previos niveles. Implica repensar nuestro paradigma del proceso de enseñanza-aprendizaje. Estoy seguro que ustedes lo han escuchado y lo han dicho y lo han trabajado hasta el cansancio. Tenemos que hacer que los estudiantes sean más centrales en la decisión de lo que van a estudiar. Y bueno, esto implica redefinir, por supuesto, el papel de los docentes, y también, por supuesto, implica, en resumen, tratar que nuestro triángulo vicioso de la educación superior se convierta en un triángulo virtuoso. ¿Cómo hacer que los estudiantes lleguen más, se queden, aprendan algo relevante y se vayan pronto? ¿Y cómo hacer que todo ello suceda en una cosa a la que yo me refiero como una cultura de la evidencia, una cultura de la información? Esto es algo de lo que yo he hablado toda la vida. Nuestros egresados necesitan saber mucho de su profesión, pero también necesitan saber trabajar en equipo, saber adaptarse, entender el mundo, vincularse con su comunidad local, hablar cuando menos un segundo idioma, entender las tecnologías de la información y, sobre todo, si logramos que nuestros estudiantes sean curiosos, tengan el interés de seguir aprendiendo el resto de su vida, estaremos logrando nuestro propósito en la educación superior. Así que, ¿quién nos dijo, y con ello concluyo, que las universidades no pueden cambiar, no deben cambiar? En este momento de la crisis, queda claro que así es. Es momento de innovar, es momento de actuar y pensar de manera poco fuera de lo convencional. No es nada sencillo. La paradoja es que nuestras universidades son instituciones de cambio, pero se resisten al cambio. Los vicerrectores tienen este papel de ser administradores de un cementerio, como dijera sarcásticamente alguien, que tienen mucha gente debajo de ustedes, pero es difícil que les hagan caso. Y obviamente que los gobiernos tienen que actuar, pero también las instituciones tienen que actuar y tienen que hacer cosas. Así que termino simplemente compartiendo mi sueño, y mi sueño es que en el marco de esta crisis podamos repensar la idea de universidades más internacionales, más flexibles, más innovadoras, más conectadas con su comunidad, que le tengan menos miedo al cambio y que se atrevan a colaborar más. Y hay, por supuesto, áreas en donde se pueden hacer cosas rápidamente. Una mejor articulación, esfuerzos para reconocer que se aprende antes y fuera del salón de clases, más flexibilidad, más movilidad virtual, esquemas de internacionalización en casa. Son algunas de las ideas que me parece que se pueden explorar y que estoy seguro que ustedes ya están explorando. Termino con una pregunta. ¿Qué están haciendo ustedes? ¿Están simplemente siendo reactivos? ¿Están esperando que pase la tormenta? ¿Están copiando lo que otros hacen? ¿O de manera activa y proactiva están tratando de propiciar este cambio? Somos buenos en el arte de la ambigüedad. Continuar haciendo lo mismo, aunque esperando diferentes resultados. O simplemente no hacer nada. Así que, o incluso echarle la culpa a los demás de las cosas que tenemos, problemas que estamos enfrentando en la educación superior. Termino con dos citas. Una de Charles Darwin, que dijo: los que van a sobrevivir son los que se sepan adaptar, no necesariamente los más fuertes, ni siquiera los más inteligentes. Y otra cita de Paul Valéry, hace 93 años, quien dijo: lo que nos desconcierta del futuro, de nuestros tiempos, es que el futuro ya no es lo que solía ser. Así que les agradezco muchísimo su paciencia. Espero que estas reflexiones contribuyan a mantener confundidos a todos. Si esto se logra, creo que se alcanzó el propósito. Estoy seguro que mucho de lo que he comentado el día de hoy
la mayoría, por supuesto, que no es nada novedoso para ustedes. Como les decía, soluciones no tengo, interrogantes tengo, como estoy seguro que ustedes las tienen también. Así que muchísimas gracias y encantado de seguir este diálogo con ustedes por correo electrónico o por otras vías. Ojalá haya en el futuro otra oportunidad de interactuar con más tiempo. Muchísimas gracias, Soledad. Francisco, muchas gracias a ti. Sé que estás a punto de tener que irte a tu próximo evento. Dame solo un minuto para plantearte una inquietud de forma breve, que tiene que ver con los docentes y con la necesidad, no solo en ellos, sino que en todas las universidades, de poder asumir estas señales, como dice Patricia, de nueva normalidad, donde la cátedra tradicional ya no va a encajar de todas formas, como lo plantea Patricia. Ella se pregunta por la motivación y junto con eso, Joana Alarcón de la Universidad de Costa Rica, junto con la motivación de los académicos, pregunta por hacia dónde podría ir la formación docente, cómo dirigirla para poder abordar estos desafíos de manera integral. Coméntanos eso brevemente. Hay otra pregunta de Ana que voy a tratar de ayudarla a responder yo, te la enviamos después. Pero en el fondo el foco es en los profesores, en cómo motivarlos y hacia dónde dirigir esfuerzos de formación en ellos para poder ayudarlos a abordar este escenario que vamos a enfrentar. Sí, yo creo, Soraya, por supuesto, sin tener las soluciones, porque al final de cuentas los mejores expertos de los contextos institucionales son pues quienes están ahora en la reunión. Sí me parece, por supuesto, que con este contexto al que yo estaba planteando, digamos, para mí el mensaje es muy claro. La formación en nuestros profesores creo que tiene que ir, obviamente, digamos, la parte de usual suspect, como dicen en inglés, lamentablemente no sé cómo se dice en nuestro idioma, pues es obviamente enfocarse al tema de las pedagogías digitales, ¿no? O sea, es a lo que todo el mundo estamos pensando en este momento. ¿Cómo dotar a los profesores con estas nuevas herramientas metodológicas y tecnológicas que digamos que la digitalización nos plantea? Pero yo creo que eso no nos va a resolver el problema. Tenemos que ir mucho más allá. Tenemos que ir, por supuesto, a la parte de valores, de actitudes, a la parte de capacitación en la medición de competencias, que creo que ahí tenemos un gran desafío en la educación superior, y por supuesto al trabajo de los profesores en estos grupos colegiados que permitan precisamente que realmente se construyan cosas en conjunto. Yo, diríamos, es donde veo que tenemos los mayores desafíos en la formación de nuestros profesores. Nos enfocamos mucho de repente a las cosas muy puntuales, pero perdemos de vista este tipo de cosas. No se nos olvide que estos procesos de cambio institucional, y estoy seguro que ustedes lo saben muy bien, tienen que ser siempre pensados en los estudiantes, pero también no se nos olvide que la única manera de poderlos hacer es comenzando con los profesores. Así que si no logramos hacer este ajuste, pues no sirve de nada ni una ni la otra cosa. Muchas gracias. A mí me deja eso, la idea de que entonces tenemos que relevar aún más el papel que los profesores están jugando en este proceso de cambio. Sí, es una de las grandes cosas que afortunadamente hemos aprendido, que los profesores llegaron para quedarse, diría yo. Por ahí bromea todo el mundo diciendo que, ¿cómo se llama? Primero, que los robots no nos van a sustituir, queda claro. Y segundo, por supuesto, que al fin de la pandemia habrá miles de padres de familia en el mundo que estarán llevando flores a los maestros porque estarán extra agradecidos del importante papel que juegan, del cual probablemente muchos no sabíamos hasta que ahora la pandemia nos ha obligado a hacerlo. Muy bien, yo soy uno de esos padres. La pregunta de Ana Lourdes de UNIGE, me comprometo yo a transmitirla, pero tiene que ver con los datos sobre la investigación por géneros y las diferencias de producción. Queremos liberarte ahora, Francisco, porque sabemos que tienes que seguir en tus siguientes actividades, así es que muchísimas gracias de nuestra parte. En el chat se está llenando de agradecimientos por ofrecernos este espacio y estas interesantes reflexiones que espero nos puedan nutrir a nosotros también, que también estamos haciéndonos muchas de esas preguntas que tú nos planteaste. Así es que muchísimas gracias. Muy agradecidos de que hayas estado hoy día con nosotros. Les agradezco, un placer y que tengan discusiones muy productivas, son necesarias. Gracias. Muchas gracias, Francisco, un gran abrazo. Hasta luego, Luis David. Saludos, María José. Saludos a todos. Muy fuerte. Chao. Hasta luego. Gracias. Bye.
a quienes alcanzaron a plantear sus preguntas, por supuesto, como en todas nuestras reuniones, vamos a después enviarles los materiales que Francisco nos dejó, y también vamos a hacer circular la grabación del video de la presentación para que puedan compartirlo. Y bueno, ahora vamos a ir a la parte protocolar, más protocolar que nos tuvimos que saltar al principio de la reunión, porque como saben, para poder contar con Francisco estos minutitos, que de verdad tuvo que corrió reuniones de él de este día para poder estar con nosotros en este momento, nos saltamos lo que teníamos planteado al inicio, que era darles la bienvenida, y para eso voy a darle la palabra en primer lugar a Luis David Prieto. Él es vicerrector académico de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, ustedes lo conocen, además es nuestro coordinador interno, y luego de eso también le voy a ceder la palabra a María Jesús Lemaitre, nuestra directora ejecutiva de Cinta. Luis David. Muchas gracias, Soledad. Muy buenos días para todos. En primer lugar, hago llegar un afectuoso saludo a cada uno de ustedes, queridos colegas vicerrectores, así como para María José, a Soledad, a los demás miembros del equipo de trabajo de Cinda. Qué grato este encuentro que, a pesar de las limitaciones de la modalidad, pues nos permite ante todo renovar los vínculos de confianza, de amistad, de colaboración que nos han caracterizado permanentemente en esta red de vicerrectores académicos. Y me gustaría dar un sentido, una significación a esa cultura del encuentro y de la colaboración, especialmente desde los desafiantes momentos que estamos afrontando. Y como lo ha dicho el Papa Francisco, justamente este sentido del trabajo fraterno tiene una especial significación porque nos encontramos todos en la misma barca. Y en el caso nuestro como vicerrectores académicos, tratando de mantener una visión de conjunto, tanto de la situación como de los procesos institucionales, y de responder además, como nos ha tocado, en tiempos muy breves a los diversos escenarios que se están configurando en un contexto, como lo ha señalado también Francisco en su intervención, con elevadísimos niveles de incertidumbre. En esta barca y en esta agitada marea es siempre grato saber que contamos los unos con los otros, que la capacidad de obrar solidariamente se fortalece a través de lo que ocurre en esta red de vicerrectores, a través del intercambio de experiencias, de buenas prácticas, de construir conjuntamente horizontes de transformación como los que estamos configurando con los proyectos de internacionalización y de aprendizaje, enseñanza, evaluación. Cuando Francisco señalaba varios de los retos, yo veía estos proyectos que estamos avanzando, repito, el de internacionalización y el de transformación de aprendizaje, enseñanza, evaluación, y veo recogidos en ellos elementos fundamentales y esenciales que nos van permitiendo atender de manera anticipativa y profunda estos retos y desafíos que la particular situación de salud pública que afrontamos pues nos está llevando claramente a tener que atender. Tengo además la convicción de que estos 16 meses de pandemia, ciertamente difíciles por todo el sufrimiento que han traído, tienen también otra cara que permite catalogarlos como interesantes. Especialmente para nosotros los vicerrectores académicos que hemos tenido que vivir con mayor intensidad todo lo que ha significado mantener la inquebrantable promesa de dar continuidad a los proyectos de formación disciplinar y profesional de nuestros estudiantes, fortaleciendo para ello los mecanismos de adaptación, de acompañamiento, de cuidado a los diferentes estamentos de la comunidad educativa, dando desde esta perspectiva un testimonio efectivo ad intra de la naturaleza humanista de la universidad. Simultáneamente con la implementación de estos marcos estratégicos flexibles que hemos tenido que montar, pues nos hemos dado cuenta de la profunda sensibilidad social que debe acompañar el actuar claramente de las instituciones de educación superior, y esto nos ha llevado a poner a disposición de la sociedad el inmenso patrimonio científico, investigativo con que contamos para apoyar a los gobiernos en la atención de problemas prioritarios como el fortalecimiento de sistemas de detección de COVID, la generación de nuevas formas terapéuticas para atender a enfermos crónicos,
y desde luego la comprensión profunda de las complejas dinámicas socioambientales que acompañan la pandemia. Si pudiera expresar todo lo anterior en una convicción que me ha acompañado en estos meses, diría que el mayor o menor éxito de ejercer con destreza esta capacidad de adaptación depende en gran medida de las fortalezas institucionales que las universidades habíamos construido a lo largo de muchos años. Es decir, esta capacidad de adaptación no sale de la nada. De hecho, nadie puede dar de lo que no tiene. Junto a esto, se ha puesto a prueba la habilidad de cambiar flexiblemente la lógica tradicional de la gestión universitaria, que en condiciones normales privilegia el análisis sesudo, riguroso del entorno para poder definir ejes de acción que iluminan nuestro actuar. Aquí tuvimos que obrar de forma diversa, es decir, avanzar en el desarrollo de acciones inmediatas e ir construyendo paso a paso las certezas que en su conjunto permitieran armar un marco de acción integral e integrado. Es decir, pasamos de los esfuerzos para dar continuidad a las actividades académicas a la construcción de horizontes de transformación institucional con varios de los retos y desafíos que Francisco en su conferencia nos ha señalado. Tenemos también retos importantes orientados a profundizar las transformaciones educativas que hemos construido, promoviendo la generación de ecosistemas de aprendizaje, en donde los estudiantes y el aprendizaje estén en el centro de las opciones universitarias. Esto implica el fortalecimiento de entornos dinámicos, innovadores, en donde se relacionen los diversos protagonistas del aprendizaje a través de experiencias transformadoras en variados ambientes físicos, digitales, híbridos, y con formas pedagógicas y apuestas didácticas orientadas a la formación integral, y esto lo resalto, orientadas a la formación integral y no solo a la cualificación para profesiones u oficios. Estos son entornos, son procesos que ofrecen un aprendizaje significativo, que nos invita cada vez más a conectar el saber con el actuar, el conocimiento con el servicio, lo académico y lo afectivo, lo instrumental y lo trascendente. Estos son justamente los elementos que están acompañando los proyectos de internacionalización y de transformación del aprendizaje, la enseñanza y la evaluación que estamos construyendo en nuestra red de vicerrectores y a los que esperamos puedan sumarse de acuerdo con las etapas que Soledad nos compartirá más adelante. Bueno, muchísimas gracias nuevamente por haber acogido la invitación a reunirnos y confío en que de esta forma podremos renovar nuestra decidida vocación por la colaboración radical como una opción concreta para poder enfrentar tiempos difíciles e interesantes como los que vivimos. Nuevamente, bienvenidos y muchas gracias por participar en este maravilloso encuentro de vicerrectores académicos. Gracias, Soledad. Muchas gracias, Luis David. Muchas gracias por los puntos que nos presentas y por la pregunta que nos hace. Me gusta mucho esa idea de la colaboración radical. Creo que es muy importante para todo lo que estamos viviendo. Ahora le voy a dar la palabra a María José para que desde la Dirección Ejecutiva de SINDA les dé esta bienvenida más oficial. Adelante, jefa. Gracias. Por alguna razón misteriosa mi video no quiere funcionar. No es que me esté escondiendo, pero hasta me peiné esta mañana. Pero la verdad es que no quiere mostrarme. Quisiera partir por darles las gracias por la continuidad del trabajo, por la profundidad de su compromiso, por la importancia que tiene la participación de ustedes en esta reflexión compartida acerca de la educación superior, de los desafíos actuales y del futuro, de la forma de enfrentarlos, de trabajar en conjunto, de ir mostrándonos caminos de aprendizaje y de enseñanza. Creo que esta red es fundamental para el desarrollo de las actividades de SINDA.
No es que las otras no sean tan importantes, pero desde nuestro centro, desde nuestro núcleo duro de competencias, todo lo que se refiere a la formación en la educación superior, a la forma de revisar de qué manera estamos trabajando y atendiendo las necesidades de los estudiantes, es un aspecto crucial del compromiso de Cinda. Quiero también recordar esto de que estamos cumpliendo 50 años. 50 años es mucho tiempo en una red que se mantiene, que ha ido creciendo, que ha ido ampliando sus lazos y sus vínculos, que ha ido reforzando el conocimiento, el respeto, la confianza entre instituciones, y que por eso puede en este momento constituirse como una alianza estratégica fundamental para pensar juntos en este momento de incertidumbre, de desafío, de, como decía la cita que mostró Francisco, un futuro que ya no es lo que solía ser. Creo que ahí tenemos una fuerza muy importante. Por eso me parece relevante recordar los eventos que estamos tratando de organizar para este año. Queremos recoger de parte de ustedes lo que sea posible con relación a la forma en que las universidades están respondiendo a los objetivos de desarrollo sostenible. Estos objetivos de desarrollo sostenible todos desafían a la educación superior, no solo el objetivo 4 que se refiere a la educación. Ninguno de los objetivos de desarrollo sostenible es alcanzable sin el compromiso de las universidades. Y por tanto, sabemos que muchos de ustedes están trabajando en responder a estos objetivos de manera concreta. Algunas que se hacían de todas maneras desde antes de la definición de los objetivos, otras que se han ido reforzando a partir de esa invitación que nos hizo UNESCO. Entonces, cuéntenos para poder transferir, para poder transmitir a las otras universidades y en general a la región esos esfuerzos. Los esfuerzos de ustedes, de cada uno de ustedes y de ustedes en conjunto, van a ser una especie de iluminador de posibilidades de mostrar qué cosas se están haciendo, qué cosas vale la pena hacer con relación a estos desafíos. Y la otra invitación es a participar en la reunión que estamos convocando de los presidentes de Cinda. Queremos pedirle a los 5 presidentes de Cinda que están activos todavía, que nos cuenten cómo ven ellos el futuro, cómo lo ven desde sus comunidades, cómo lo ven desde su trabajo conjunto. Estamos planeando esa conversación para fines de julio, el 28 de julio, y vamos entonces a trabajar para plantearles preguntas o comentarios sobre el tema del futuro. Cuando celebramos los 45 años de Cinda, miramos hacia lo que habíamos avanzado. Ahora queremos mirar para adelante. Si alguno de ustedes tiene preguntas o comentarios que quisieran hacer llegar a esa conversación de presidentes, se los agradecemos. Pero sobre todo, cuéntenos lo que están haciendo con relación a los objetivos de desarrollo sostenible y a la forma en que a ustedes les gustaría que se abordaran los temas en la conversación de los presidentes. Ellos quieren una conversación sin agenda, pero siempre podemos decir, estos son los temas que preocupan a los vicerrectores académicos de Cinda. No quiero seguir yo ocupando el tiempo que ustedes tienen, que es muy valioso y muy importante, así que nuevamente muchas gracias a ustedes por su presencia, por sus comentarios, por su trabajo y por el aporte significativo que hacen en todo momento a la educación superior de América Latina y de Europa. Muchas gracias. Muchas gracias, María José. Y
respecto a las iniciativas que ella les menciona para la celebración de nuestros 50 años, nosotros hemos hecho llegar a sus correos electrónicos y a los de las otras autoridades, rectores, vicerrectores, coordinadores de las distintas universidades, un enlace donde estamos recopilando las experiencias en los ODS, de los ODS de las universidades, porque nuestra intención es poder mostrar todo ese trabajo que están realizando, y también eventualmente y en torno a ciertos temas eje que nos parecen muy interesantes, poder organizar luego de la conversación de los expresidentes y el presidente actual de SINDA una serie de conversatorios en torno a estas iniciativas y lo que nos plantean como desafíos a las instituciones de educación superior hacia el futuro. Así es que si no han recibido ese formulario, si se les fue el spam, cosa que nos pasa a veces, avísennos para poder activar esa recolección, porque estamos trabajando en el equipo de SINDA Toda Máquina para poder llevar adelante esas actividades. Bueno, les voy a compartir mi pantalla para que podamos avanzar en lo que continuaba ahora. Eso que tienen ahí es una foto para que nos acordemos de cómo somos y de cómo éramos cuando nos juntábamos. Esa es una foto de nuestra última reunión presencial, que fue en Santiago de Chile hace ya casi 2 años, en mayo del 2019, en el Centro de Extensión de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Hay varios ahí que ya no están participando activamente en la red, pero varios otros se mantienen y siguen hoy con nosotros. Como les conté, hoy día hicimos una modificación en el trayecto que inicialmente habíamos considerado. Tuvimos primero la conferencia, luego los saludos que acaban de hacer Luis David y María José, y ahora los queremos invitar un momento a trabajar en conjunto, porque principalmente les queremos presentar a todos los que conforman la red el avance de las actuales iniciativas que tenemos como red especializada, en particular los 2 proyectos que estamos trabajando desde ya hace 1 o 2 años, dependiendo de cuál sea, y poder escucharlos respecto a sus inquietudes, a cómo ven que está avanzando esto, a si tienen otras inquietudes que creamos que podamos recoger de alguna otra manera. No todas las universidades que están hoy presentes en la reunión participan de estos proyectos, y además creemos que es una oportunidad para que los que están puedan conocerlas y eventualmente decidir sumarse en las etapas que vienen adelante, o al menos tener esa información para tomar esa decisión en el futuro. Así es que les voy entonces a presentar muy brevemente un estado actual de estos proyectos, y luego de eso vamos a abrir la palabra para que los que lo deseen puedan compartir sus impresiones, cuidando que podamos en ese espacio ojalá propiciar la participación de todos los que están presentes en términos de acotar nuestras intervenciones. Entonces, ¿en qué estamos trabajando fundamentalmente como red? En este momento tenemos 2 proyectos andando: el proyecto de internacionalización transformadora, que comenzó el año 2019, que tenía una proyección de 2 años, estamos en el 2.º año y estamos ahí trabajando en avanzar en los objetivos propuestos, y el proyecto de transformación del proceso de aprendizaje, enseñanza y evaluación, que si bien también fue formulado el 2019, su puesta en funcionamiento más formal fue a partir del año 2020. El proyecto de internacionalización transformadora está en la actualidad siendo trabajado con 19 universidades de la red, 3 de las cuales se sumaron el año 2021, a inicios de este año. Es un proyecto que hace énfasis en la internacionalización en términos de una herramienta para la transformación de las universidades, y por eso tiene una serie de elementos que son los que distinguen este enfoque transformador de la internacionalización. La intención institucional de promover la internacionalización, la generación de cambios significativos en las universidades y en sus comunidades, la idea de que genere efectos transversales o que involucre a un conjunto de actores y no solo a aquellas personas directamente involucradas en las actividades de internacionalización, la idea de la innovación en contexto, es decir, estos cambios, estos efectos se dan en ciertas instituciones con ciertas particularidades para los cuales esas iniciativas en particular agregan un valor que es en sí mismo para esa institución importante, independiente de que en el contexto no necesariamente sean innovadoras.
Este es un proyecto en el que hemos estado trabajando en distintas actividades. Tenemos dos líneas principales de acción. La primera tiene que ver con la puesta en valor de buenas prácticas de internacionalización con enfoque transformador. Para eso ya hemos realizado dos convocatorias, disculpen, el año 2020 y el año 2021. Generamos un repositorio de esas buenas prácticas y además el año 2020 hicimos un ciclo donde todas esas buenas prácticas se dieron a conocer. Fue un ciclo que organizamos con SPOL de Ecuador como partners y donde tuvimos la posibilidad de que todas las buenas prácticas identificadas en la primera convocatoria fueron presentadas a un conjunto amplio de académicos, directivos y público general pertenecientes a las universidades de nuestra red. Tenemos hasta ahora 9 buenas prácticas del primer proceso identificadas como tales y en la actualidad estamos evaluando 13 que el año 2021 se presentaron a esta segunda convocatoria. Y esta evaluación se realiza primero a través de la sistematización que las propias universidades participantes del proyecto hacen de sus buenas prácticas, luego de lo cual un comité internacional de expertos las analiza con una perspectiva transversal e identifica en aquellas las que cumplen aquellos elementos del enfoque transformador del proyecto. Y en tercer lugar, o en una línea de trabajo aparte, estamos iniciando con apoyo de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, un proceso de aprendizaje y de investigación colaborativa con las universidades participantes que nos va a permitir fortalecer las capacidades institucionales y crear un ecosistema de colaboración en este ámbito. En particular, estamos generando y comenzando un proceso de recolección de información en las distintas universidades que participan sobre cuáles son sus necesidades respecto a el fortalecimiento de la internacionalización con enfoque transformador, qué actores institucionales deberían estar involucrados en avanzar en este fortalecimiento de capacidades institucionales, y también qué tienen estas universidades para ofrecer en su conjunto a la red que pueda permitir generar este ecosistema de colaboración. En particular, entonces, este es un proyecto que va muy avanzado en sus líneas, ha dado pleno cumplimiento a los objetivos 1 y 2 que tienen que ver con identificar buenas prácticas, con darlas a conocer, con mostrarlas como referentes, y está partiendo un proceso en torno al objetivo 3 que tiene que ver con las capacidades institucionales y al aprendizaje de las instituciones para fortalecer sus estrategias de internacionalización. El segundo proyecto en el que estamos trabajando actualmente es el proyecto de transformación del proceso de aprendizaje, enseñanza y evaluación. Y yo solamente quiero decir que ese logo que está ahí me encanta, así es que por favor mírenlo, eso es algo que le debemos a Gabriel Aguayo, nuestro encargado de comunicaciones. Este es un equipo de trabajo que está conformado actualmente por 12 universidades, de las 37 que actualmente componen la red, y tiene ciertos fundamentos teóricos que han sido trabajados por parte de un equipo de personas de las universidades y de los equipos locales que trabajan en el proyecto. En primer lugar, el aprendizaje con énfasis en el significado, en la construcción de ese significado por parte de las comunidades educativas, la enseñanza como un proceso con fuerte protagonismo de la docencia y de los docentes, pero también como un esfuerzo articulado con distintas otras áreas y ámbitos de la universidad, la evaluación con énfasis en un enfoque auténtico que dé cuenta de aquellas habilidades, conocimientos y actitudes que nuestros estudiantes están adquiriendo en un marco amplio de mirada sobre cuál va a ser su desempeño, no solo en términos profesionales, sino que también como ciudadanos, y la innovación con la idea de pensarla en un marco de cultura y que le dé sustentabilidad y que haga pertinente las transformaciones de estos procesos en los distintos contextos en que se dan. Este proyecto, que fue inicialmente formulado el año 2019, el 2020 por supuesto que tuvo que estancarse porque todos nosotros estuvimos muy concentrados en poder trabajar para darle continuidad a los procesos en el marco de la crisis sanitaria. Compartimos en ese momento un repositorio de experiencias, ideas, recursos que podían ser útiles en ese momento, y este año 2021 lo lanzamos y logramos en un primer momento convocar a estas 2 universidades que hoy se encuentran participando en él a través de
equipos que componen en algunas ocasiones vicerrectores académicos, muchos de los cuales están acá hoy, y además otros profesionales de distintas áreas vinculadas con el proceso de aprendizaje, enseñanza y evaluación en las universidades. Este proyecto también tiene una línea de foco en las buenas prácticas, con poder descubrir, identificar y poner en valor aquellas prácticas que las universidades están realizando en relación a este proceso de transformación. Y para la convocatoria del 2021 hemos establecido, y están los equipos trabajando, de hecho hoy día vence el plazo para presentarlas, en prácticas que las universidades venían desarrollando previo a la pandemia, pero también aquellas que están referidas a la respuesta de emergencia que tuvieron que dar en este contexto. Y al igual que el proceso de internacionalización transformadora, las prácticas han estado siendo trabajadas y sistematizadas por los equipos locales, con apoyo de aquellas personas que están involucradas más directamente en ellas. Van a tener una evaluación por un comité externo de expertos que hemos convocado desde CINDA. Van a ser retroalimentadas, es decir, cada universidad que presente alguna de estas prácticas, independiente de que sea identificada o no buena de acuerdo a ciertos parámetros que hemos establecido, va a obtener una retroalimentación que esperamos sea constructiva y que le permita mejorar aún más lo que estén presentando. Y por supuesto también va a realizarse un proceso de difusión de ellas a través de la construcción de un repositorio y otras actividades que estamos definiendo y vamos a anunciar próximamente. Y por otro lado, y esta es una manera distinta en que hemos abordado este proceso también en este proyecto, estamos formando una comunidad de aprendizaje con los equipos locales del proyecto, donde nos estamos encontrando y vamos a seguir encontrándonos de aquí hasta noviembre en 5 encuentros, con especial foco en 2 temas que la comunidad de aprendizaje decidió que en este momento son relevantes de abordar. Uno que tiene que ver con la innovación en los procesos formativos y sus distintos componentes, y el segundo con el acompañamiento y la formación de docentes en este contexto, pero también en un contexto más amplio de transformación de los procesos formativos. Y estos encuentros van a ser liderados por las distintas universidades que participan del proyecto. Son encuentros en los cuales vamos a compartir experiencias, vamos a traer preguntas, vamos a reflexionar en conjunto con la idea de intercambiar no solo experiencias en términos de buenos resultados o de posibles recetas, sino que también de aprender de las preguntas que tengamos, de las inquietudes y de los errores incluso que se puedan haber cometido en algunas ocasiones y los aprendizajes que están quedando de ellos. Muy brevemente, porque este sigue siendo un proceso que sigue desarrollándose, tenemos algunos aprendizajes que vamos a capitalizar en el tiempo a través de publicaciones y de reflexiones, y que también estamos ya trabajando con los distintos equipos. Es que evidentemente tanto en internacionalización transformadora como en el proyecto de transformación del proceso de enseñanza, aprendizaje y evaluación, creo que no lo dije en el orden correcto, tenemos prácticas muy diversas y que tienen distintos niveles de desarrollo, y la identificación de buenas prácticas está siendo flexible para abordarlas con esa perspectiva, sabiendo que nuestras universidades están en distintos momentos y tienen distintos énfasis, y que por lo tanto las experiencias que presentan, que comparten, que debatimos, que queremos analizar, no son homogéneas, y en ese sentido todo lo que respecto a su evaluación y a su retroalimentación tiene eso como un principio fundamental, con un respeto por esa diversidad. Luego hemos visto que tanto la sistematización como la retroalimentación de estas prácticas son claves. Es un aprendizaje en los cuales algunas universidades tienen más avance que otras, pero para nosotros ha sido muy importante poder ofrecerles a las universidades, en medio incluso de las dificultades que algunos están teniendo, esta oportunidad para advertir cuáles son los elementos clave de estas prácticas que están desarrollando y sistematizarlas, y en función de eso ofrecerles retroalimentación constructiva, enfocada en la mejora, que resalte los aspectos positivos de las prácticas y también permita proyectarlas en el tiempo. Y eso en la mirada de una innovación contextualizada, que es uno de los principios principales de nuestros proyectos, esta idea de que lo que cambia y lo que es significativo para una universidad puede ser distinto en el contexto de otra universidad, que estamos buscando de todas formas destacar prácticas que pueden ser referentes para su sistema, pero que queremos destacar
con mucha fuerza aquello que las universidades están haciendo y que representa un cambio importante para sí mismas. Y que en ese marco, esos cambios tienen que tener ciertos componentes importantes que estamos empezando a analizar y a descubrir para que se sustenten y para que proyecten los aprendizajes que las universidades están teniendo en el tiempo y que por lo tanto se hagan parte de esta cultura de la innovación, pero de una innovación con sentido, no una innovación que haga solo el gesto de cambiar por cambiar, para que no cambie nada, como dice por ahí una cita. Así es que, en resumen, estamos trabajando con 2 proyectos en paralelo, con mucho énfasis en la idea de transformar, pero tal como lo decía, con transformar para un contexto concreto, compartiendo transversalmente aquellos ejes que pueden ser útiles para todos y apreciando la diversidad de las distintas prácticas e instituciones que están involucradas en ello. La pregunta que viene luego de eso es si como red además nos interesan nuevos horizontes, si creemos que estamos cubriendo las inquietudes principales que tenemos en este momento, si nos parece propicio eventualmente abrir otros marcos de trabajo y preguntarnos y recoger entonces sus inquietudes al respecto. Así es que dicho eso, abro la palabra por si alguno de ustedes quiere hacer comentarios. Tenemos todavía tenemos aproximadamente 40 minutos para poder hacer algunas reflexiones, conversar. Si alguien más necesita información o aclarar algún punto, aquí estoy disponible para eso. Ingrid, adelante. Soledad, bueno, muchas gracias. Un saludo especial para María José, Luis David, igualmente por tu intervención y de nuevo buenos días para todos. Bueno, yo creo que ustedes como siempre son muy acertados como red en la medida en que han priorizado elementos fundamentales en todas estas reflexiones de los cambios que necesita la educación superior. Me gusta mucho que se ha focalizado este espacio en el tema de los profesores y en el tema de la innovación, porque definitivamente pues, la innovación per se no es que nos vaya a generar, digamos, el gran cambio, pero sí nos invita a pensar de una manera diferente. Yo quisiera preguntar específicamente, Soledad, ¿qué experiencias en materia de innovación pedagógica, innovación curricular, es decir, en este contexto educativo, tantas cosas que podemos hablar de educación, qué tantas experiencias hemos podido capitalizar de lo que han compartido las universidades? Yo creo que es un punto muy sensible que alimenta también el tema pedagógico. Y un segundo punto que quisiera dejar también sobre la mesa que se comentó en la conferencia anterior y es sobre el desarrollo de estas competencias blandas. Cuando Luis David habla del saber y el actuar, me parece que se incluye un elemento fundamental en la educación que va más allá de lo disciplinar y que nos está poniendo realmente un poco en foco en cómo desarrollar esas competencias blandas que se están generando a nivel no solamente laboral, sino a nivel de la vida posuniversitaria, llamémosla así. ¿Qué experiencias hemos capitalizado de esto? Quisiera preguntar sobre eso. Muchas gracias. Bueno, respondo muy brevemente. El tipo de experiencias que estamos capitalizando en términos de la sistematización concreta que los equipos locales están haciendo en este momento, como no han terminado de cerrar, no lo tenemos todo el panorama completo, pero sí sabemos que algunas de las prácticas que se están avisorando tienen que ver, por ejemplo, con la creación de espacios de poder mirar todo este proceso también desde una perspectiva amplia, con ajustes curriculares que han sido presentados y que las universidades venían desarrollando previamente y que en el contexto de la pandemia, por ejemplo, también tuvieron que remirarse. También hay mucho interés en el equipo, al menos de transformación del proceso de enseñanza, aprendizaje y evaluación, de trabajar el tema de evaluación en el contexto de pandemia y todos los desafíos que supone no solamente usar nuevas herramientas, sino que preguntarse por las dinámicas de la evaluación en estos contextos y también preguntarse por la mirada sobre el aprendizaje que hay respecto a esas dinámicas. Está Paulo Contreras por ahí de la Universidad Austral, a lo mejor se recuerda, el año pasado tuvimos un encuentro sobre evaluación del aprendizaje en contexto de pandemia. Y una de las discusiones que tuvimos tenía que ver con algunos aspectos éticos de esta evaluación y con la idea de decir, bueno, ¿qué medidas tomamos, por ejemplo, para evitar el plagio, para asegurarnos que los estudiantes estén efectivamente respondiendo con lo que saben y no
usando, como decimos, recursos adicionales, pero todo eso nos hacía preguntarnos por, bueno, ¿qué nos importa al final en este proceso de evaluación? Y entonces, ¿qué tipo de aprendizaje estamos promoviendo? Me acuerdo de esa reflexión planteada por Paulo, por eso hacía referencia a él. Entonces, hay mucha intención en mirar innovaciones metodológicas, ajustes curriculares y que tienen que ver con la articulación de distintos procesos que terminan confluyendo en la sala de clases, acompañamiento de docentes y no solo formación en términos de poder seguir trabajando con los profesores yo no quiero decir adaptarse, pero en hacerse parte de este proceso de una manera protagónica, y por supuesto el tema de la evaluación como un proceso muy importante y que ha sido muy muy conmocionado por no poder estar presencialmente con los estudiantes. Entonces esos son como los ejes en los que estamos trabajando. El tema de competencias blandas no está necesariamente expuesto como tal, pero yo creo que de todas maneras se está imbricando en ese tipo de conversaciones. Luis David, si hay alguien más que quiera tomar la palabra, me avisa porque no veo todas las pantallas, como nos pasa cuando hacemos clases, ¿no? Te vamos David, avisando, Soledad, sin problema. Muchas gracias. Digan yo. Yo quisiera un poco ampliar los elementos que has mencionado, Soledad, en dos sentidos. Uno muy importante es darle horizonte a este trabajo de este grupo, en el sentido de la revisión de estas experiencias de transformación de aprendizaje, enseñanza, evaluación, que busca fortalecer con base en esa mirada y ese intercambio de buenas prácticas un trabajo colaborativo que pueda en un futuro ir migrando a una opción de una comunidad de aprendizaje mucho más sostenida. Por lo tanto, ese trabajo de este proyecto TAE pues no se limita exclusivamente a colocar a disposición las experiencias que hemos desarrollado, sino nuevamente tiene un horizonte, una perspectiva de poderse convertir en un equipo de trabajo mucho más, con encuentros más frecuentes, dotado de una agenda, de una planeación, que pueda desde esa perspectiva ir constituyendo elementos de sistematización, de seguimiento, un poco de observatorio, digamos, de pedagogías emergentes y en el buen sentido de la palabra, de un equipo, una red de colaboración en ese ámbito. Y lo segundo es dar cuenta que aquí estamos, con base en estos elementos, construyendo un trabajo como en tres grandes ejes, en temas de, como lo señaló Soledad, innovación pedagógica, innovación curricular y acompañamiento a estudiantes. Creo que esos tres elementos están a la base de lo que queremos construir. Muy importante ha sido, por ejemplo, evidenciar en el tema de innovación pedagógica cómo algunas de las experiencias que se están proponiendo dan luces del tipo de acompañamiento que podemos ir brindando a los profesores para fortalecer las formas de planeación de sus clases, el cambio de metodologías que estén mucho más orientadas al aprendizaje que a la transmisión de contenidos, a la transformación de la evaluación, una evaluación que esté cada vez más centrada en la confianza hacia los estudiantes, en promover el trabajo colaborativo entre ellos, y un elemento importantísimo, como a partir de todo lo que estamos viviendo, vamos acompañando también a los profesores en el desarrollo de un conjunto de competencias, también de habilidades, en términos fundamentalmente de cómo se hace gestión de recursos digitales que pueden enriquecer claramente sus prácticas y sus praxis pedagógicas con estas condiciones y en los modos de enseñanza que se han tenido que configurar en las diferentes instituciones. Entonces era básicamente dar horizonte al trabajo del grupo y algunos elementos más concretos que van surgiendo a partir del mismo. Gracias, Soledad. Muchas gracias, Luis David. Y respecto a lo que tú mencionas, creo que es importante contarles e invitarlos para mañana porque vamos a presentar los resultados de una encuesta que hicimos con algunas universidades CINDA sobre el tema de transformación tecnológica, con mucho foco en los procesos formativos, y algunos de los elementos que Luis David plantea están ahí con fuerza. Hay bastantes universidades que mencionaron el tipo de cambio que han tenido que hacer en aspectos como la docencia, la formación práctica, la evaluación, y ahí hay unas luces súper interesantes sobre
de cosas transversales que estamos compartiendo, pero también iniciativas más particulares de las universidades para poder, en este contexto, trabajar eso, y no solo en términos de respuesta a la emergencia, sino también como proyección y prácticas más habituales que enriquecen las modalidades que actualmente las universidades están, o estas modalidades, o sea, las modalidades que teníamos, ¿no? Las que teníamos y las que vamos a tener. Entonces mañana en el encuentro conjunto con los vicerrectores de Administración y Finanzas vamos a mostrarles algunos de esos elementos. Paulo, hola, bienvenido. Paulo Contreras es de la Universidad Austral de Chile, que no los vemos siempre, así que yo estoy muy contenta de que estés hoy día. Adelante. Muchas gracias, Soledad. Sí, igual estoy muy contento. La verdad es que participar de estas conversaciones es bien nutritivo. A mí me llena el corazón porque la verdad es que en la universidad llevamos muchos años probablemente tratando de que las conversaciones en torno a los docentes se nutran de algunas categorías que son educativas, ¿vale? Y sobre todo con tecnologías, que muchas veces las tecnologías tienen algunos matices bien potentes, pero de disciplinas que no necesariamente nos aportan desde lo pedagógico. Y a propósito del colega que dio la conferencia, cuando dice que los profesores llegaron para quedarse, parafraseando esto que hemos escuchado tantas veces, yo también hace un par de días conversaba con gente de distintos, colegas de distintas universidades chilenas, y decíamos que las didácticas llegaron para quedarse, porque en rigor esto de pensar la autonomía del estudiante, de pensar las competencias blandas, de pensar la evaluación como un proceso un poco más complejo, no solo para acreditar un aprendizaje, sino que además que forme parte de esos aprendizajes, es algo que efectivamente ojalá podamos concretar en esta oportunidad. Claramente hemos estado todos y todas bien complicados con la pandemia, pero es innegable que es una oportunidad para que cuando relevemos, por ejemplo, estas buenas prácticas, que es un ejercicio que probablemente todos y todas hemos vivido en algún momento, participar de algo o de un observatorio de buenas prácticas y qué sé yo, pero esta oportunidad donde la didáctica forma parte del lenguaje común de las universidades, de los docentes, donde ya la docencia universitaria esté hablando de evaluación, de retroalimentación permanente con las y los estudiantes, de todas estas cuestiones que a lo mejor para la gente que tiene más experiencia pedagógica son súper normales. En general las didácticas universitarias, perdón, no eran normales. Entonces, en ese sentido, es muy esperanzador, y ojalá que nunca dejemos de hablar de esto, la verdad, porque hablar y poder concretarlo, yo por eso me pongo contento cuando converso acá, porque la verdad es que es realmente, eh, a rato, es algo que se concretó a propósito y exclusivamente por la pandemia. Lamentablemente, por la pandemia, pero para las didácticas universitarias, para las universidades, para la docencia universitaria, podría ser una gran oportunidad para mejorar los aprendizajes. Eso solamente. Muchas gracias, Pablo, por eso. Es cierto, y yo uno eso a lo que comentaba María José al inicio o cuando hizo su saludo. Esta red para CINDA es muy significativa porque se ocupa de algo que está al centro de las acciones de las universidades. La formación de nuestros estudiantes en distintos niveles es lo que no vamos a dejar de hacer, creo yo. Si dejamos de tener estudiantes, a lo mejor uno podrá seguir investigando, podrá haciendo vinculación con el medio, podrá haciendo gestión, pero el centro, creo yo, de las universidades son estos espacios formativos para nuestros estudiantes. Entonces, y la pandemia nos puso en esa encrucijada. ¿Qué fue lo que tuvimos que primero ir a atender? Bueno, eso, ¿no? Cómo seguimos haciendo funcionar esto. Entonces, desde este punto de vista, por supuesto que ese proyecto es muy valioso y esperamos, tal como dice Luis David, proyectarlo en el tiempo y llegar a constituir un equipo de trabajo con intercambio permanente, que involucre no solo a los directivos, sino que también a los profesionales que en la cotidianidad, en el día a día, están trabajando estos temas en las universidades. Ustedes tienen equipos que trabajan muy arduamente con los profesores, en acompañarlos. Sus propios profesores también creemos que en algún paso posterior quisiéramos evaluar la posibilidad de integrarlos más a estas actividades para que, como lo dice María José siempre, CINDA no sea solo una red de plátanos orientales, árboles que se entrelazan sus ramas, sino que una red de secuoyas que son
árboles que entrelazan sus raíces, ¿no? Que es una imagen muy bonita y que siempre se la copia. Entonces, están invitados a sumarse. Hay algunos hitos de los procesos en los cuales a lo mejor no van a necesariamente poder incorporarse, porque por ejemplo las convocatorias están en procesos ya avanzados, pero las discusiones y todo eso vamos a buscar maneras de hacer parte a la mayor cantidad de personas posible. Y por otro lado, para que estén atentos, en el sitio web de Cinda tenemos información que vamos actualizando lo más que podemos sobre ambos proyectos. Está aquí el proyecto de transformación del proceso de aprendizaje, enseñanza y evaluación, que tiene su propio sitio web, donde estamos, está ahí una respuesta a una pregunta que me hacía Liliana, pero que de todas maneras vamos a incluir en la presentación al término de la reunión de quiénes son los que están participando en estas actividades. Si ustedes ven, aparecen los conceptos clave, todo lo que estamos trabajando, datos sobre los objetivos, etcétera, es un buen lugar para mirar y interiorizarse con un poquito más de detalle de qué funciona o de cómo funciona este proyecto. Lo mismo en internacionalización transformadora. A través de este sitio web además se puede llegar al repositorio de buenas prácticas, que son las que la convocatoria del año pasado ya fueron incorporadas o presentadas o evaluadas como cumpliendo los aspectos claves del enfoque. Así es que todo eso que esperamos, que tenemos ahí, que estamos continuamente alimentando, espero que les pueda servir. Y bueno, y una pregunta que queda y que a lo mejor no tenemos que responder ahora, pero esa que yo no quiero tener más trabajo del que ya tengo, no puedo no dejar de preguntar si es que hay otros elementos, hay otras preguntas, hay otras inquietudes que tengamos que creemos que sea bueno capitalizar de alguna manera en conjunto. Con estos dos proyectos yo creo que estamos cubriendo bastante bien bastantes cosas que teníamos en mente. Recuerden que hace algunos años, no todos estaban en ese momento, podemos volver a compartir eso, esta red generó como un marco de temas que les preocupaban. Muchos de esos temas están siendo cubiertos por estos proyectos, y eventualmente también en las otras redes estamos avanzando con otras preguntas que tenemos. Cuando vi la presentación de Francisco y él, por ejemplo, ponía la pregunta sobre si la investigación solo había que mirarla desde la publicación. Bueno, en la red de vicerrectores de investigación e innovación estamos este año partiendo una reflexión sobre cómo estamos evaluando la actividad de investigación universitaria. Y ahí vamos a seguir avanzando y vamos a dar a conocer los lineamientos y cómo estamos pensando ese proceso. Y en la red de vicerrectores de administración y finanzas, con quien mañana tenemos la posibilidad de compartir un espacio, estamos trabajando muy fuertemente en aquellas prácticas que están apoyando los distintos procesos formativos y otros que nutren la actividad de la universidad. Así es que la invitación a mirar el sitio de Cinda es básicamente para que también se enteren de todas estas otras cosas que están pasando y que por supuesto se alinean y se articulan con lo que estamos haciendo. Le voy a dar la palabra ahora a Joana de la Universidad de Costa Rica y después vas tú, Cristina. Bien, muchísimas gracias. Buenos días. Gracias Soledad y María José por este espacio. En realidad nosotros acabamos de llegar a la administración, bueno, tenemos 5 meses, iniciamos en enero de este año y encontrarnos con estas posibilidades de compartir y conversar sobre estos temas con otras universidades que están pasando cosas similares a las nuestras, pues la verdad es bastante, da un alivio encontrar este espacio y poder conversar con colegas de América Latina. En este sentido, bueno, don José Ángel y yo, digamos que estoy ahora a cargo de una red institucional de la universidad en temas de formación y evaluación docente. Nos interesa mucho, digamos, incorporarnos en estos temas. Ahora ustedes hablaban del tema de, por ejemplo, acompañamiento y formación docente. Son una de las cosas, digamos, que tenemos mucho interés en explorar, precisamente a partir de compartir buenas prácticas, pero también en la cuestión que tiene que ver más con la construcción de herramientas colectivas, que también hablaban ahorita en ese sentido, pero a la vez también generar investigación que nos permita, digamos, ir
adelantándonos a una serie, digamos, de lineamientos o políticas, pensando más allá de la pandemia, pero en el marco de la pandemia, ¿verdad? Suena extraño eso, pero hay que ir pensando qué vamos a hacer con esa nueva realidad, y no es retornar a lo que decía, por ejemplo, ahora Francisco, respecto a que si vamos a retornar a una normalidad, ¿cuál normalidad? Si cuando podemos ir explorando, digamos, nuevas cosas hacia adelante. Entonces, esas son cosas que, digamos, podríamos incursionar. Yo creo que los tiempos también nos implican no solo entrar en un activismo por activismo, sino también ir tomando pausa y cierta calma en todo esto tan abrumante que todos estamos pasando, pero a la vez que nos permita, digamos, reflexionar y ir más allá, y tal vez con pasos más seguros. Entonces, bueno, cuenten con la Universidad de Costa Rica, cuenten con la Vicerrectoría de Docencia, cuenten con toda la anuencia del señor vicerrector y conmigo, digamos, para poder explorar, y otros colegas que también yo sé que están en el mismo ánimo para poder ir mejorando estos temas. Así que felicitarles por el espacio y en todo lo que podamos colaborar y para explorar nuevos horizontes. Yo creo que hay cuestiones que se podrían, digamos, hacer. Así que este tipo, por ejemplo, de herramientas que están construyendo con encuestas, digamos, podrían permitir tener unas líneas de trabajo conjunto que se podrían explorar. Así que total, digamos, felicidad, y como decía ahora Pablo, de poder, digamos, hablar de estos temas de la docencia que a todos nos han traído. Yo también soy docente, sigo siendo docente, y sigo transformándome como docente. O sea, eso no es estático, es totalmente dinámico, y es lo que los tiempos, digamos, ahora nos exigen. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias, Joana. Antes de darle la palabra a Cristina, esto que tú planteas respecto a la investigación, créanme que también está surgiendo como una preocupación. La red de vicerrectores de investigación e innovación se planteó como un ámbito a explorar, cómo la investigación en docencia puede ser un elemento también que capitalice y que abra la mirada sobre qué estamos haciendo en las universidades y que permita aportar elementos con evidencia sobre estos cambios. Entonces, nosotros como un punto de partida estamos trabajando fuerte en la sistematización. Hay universidades que tienen bastante experiencia en otras, hay otras que, tal como lo dices tú, necesitan estos momentos de calma y esta invitación desde fuera para poder decir, bueno, acá está lo que estamos haciendo, por esto lo hicimos, así resulta y así queremos seguir adelante. Entonces, estos proyectos en general tienen esta mirada también, de dar esos momentos de calma en este contexto de confianza que las redes de CINDA ofrecen. Voy ahora con Cristina y Paul tenía levantada la mano, y luego Liliana. Escuchamos, Cristina. Sí, hola, buenos días, buenas tardes con todos y todas. Creo que estos espacios son muy ricos. Me ha gustado mucho la presentación de Francisco Marmolejo en el sentido de ir más allá de la adaptación, y creo que todas las universidades en alguna medida hemos hecho un esfuerzo muy grande por asegurar la continuidad, ¿no? O sea, nuestro foco ha estado en tomar las medidas lo más rápidas y efectivas posibles para poder asegurar la continuidad, y esta continuidad nos ha exigido una transformación no planificada, ¿no? Sino sobre la marcha. Hemos ido creando digamos, ciertas estrategias y haciendo, al menos desde mi experiencia, un trabajo muy colaborativo, porque no puede ser fruto de una sola persona o una sola área de la universidad. Y creo que al mismo tiempo que ha sido muy colaborativo, ha sido muy interno, muy propio de cada institución, y el compartir estas experiencias en estos espacios nos hace sentir menos solos y más fuertes, ¿no? Para poder enfrentar también lo que se viene, ¿no? Porque estamos como una especie de bajada de la ola, no solamente sanitaria, sino educativa, y como que siento que en algún momento tendemos a acomodarnos, ¿no? Bueno, ya, esto es, ¿no? Y muchos profesores, los menos innovadores, pues han encontrado en el Zoom su salvación para reproducir prácticas y no necesariamente para transformarlas, digamos, sustancialmente, ¿no? Se transforma el medio, pero tenemos que ir más allá, y creo que hay muchas buenas prácticas de transformaciones pedagógicas que están contribuyendo a un mejor aprendizaje, pero también hay mucho cansancio, tanto por parte de los profesores como de los estudiantes, de esta imposibilidad
de poder encontrarnos físicamente y presencialmente. Me parece súper importante el proyecto al que aludía Soledad, en el que estamos participando desde la Universidad Católica del Perú, y esto nos ha obligado, digamos, también a hacer como una especie de autoevaluación, ¿no? ¿Cuáles de nuestras prácticas son prácticas, digamos, suficientemente sólidas como para poderlas seleccionar y compartir? Y creo que en ese sentido a veces hacemos mucho y no siempre sistematizamos ni recogemos evidencia sobre el hacer. Entonces esto se cruza con lo que decías de investigar sobre la docencia y sobre las buenas prácticas y poder dar, digamos, cuenta de los resultados, no solamente para decir qué exitosos hemos sido, sino también para ver cuáles pueden ser nuestros logros, pero también nuestras debilidades, nuestras dificultades, y continuar en este proceso de mejora y fortalecimiento. Y finalmente, pues creo que todos estamos empezando una segunda ola, que es pensar y prepararnos para el futuro, ¿no? Y no quedarnos en esta suerte de autosatisfacción porque ya logramos pasar a la virtualidad en una etapa de emergencia y que luego vamos a regresar a como trabajábamos antes. Muchos añoran, ¿no?, el campus, añoran sus clases presenciales. Sin embargo, creo que es muy importante capitalizar y recuperar todo lo aprendido y todo lo que puede brindar como posibilidad el uso de la semipresencialidad, espacios híbridos, en fin, ¿no? Muchas gracias. Claro que sí, Cristina. Yo creo que ese punto que tú planteas es muy importante, como, insisto, proyectamos lo que viene, capitalizamos lo que hemos aprendido. De todas maneras, creo que esta parte de la pausa y la reflexión que tenemos que hacer también es qué es lo que teníamos antes, queremos seguirlo haciendo, porque claro, efectivamente para algunos profesores la posibilidad solo ha sido mantenerse reproduciendo ahora a través de una pantalla lo que hacían, pero puede ser que eso también funcione, y puede ser también que el contexto para innovar tampoco sea el más propicio en algunos casos. Tenemos, y lo mostró cuando Francisco puso esa lámina de una persona conectada con un pie limpiando el piso y en otro alimentando un bebé y la televisión. Yo me sentí absolutamente representada porque ha sido mi realidad desde hace un buen tiempo. Entonces creo que eso y ese énfasis, ¿te acuerdas que lo conversamos en la reunión de la comunidad del aprendizaje? La preocupación por la innovación, pero sin tener de vista que estamos trabajando con personas que han sido afectadas en su salud mental, en sus espacios de trabajo. Creo que también es importante para ponerle también horizonte a esa transformación, ¿cierto? Y hacerla a una escala humana. Paul, tú habías pedido la palabra y luego vamos con Liliana. Sí, buenos días con todos. Un saludo también desde Guayaquil, Ecuador, desde el SPOL. También unas reflexiones breves sobre lo que se ha tratado. Muy interesante, y felicito la iniciativa de tener este evento y también la posibilidad de conocer a los colegas de otras universidades. Ha sido muy interesante la presentación de Francisco. Creo que ha tocado los puntos claves porque hay temas de fondo, ¿no?, que no solamente pasan por lo digital y quizás tienen que ver mucho con el modelo de enseñanza, que era un problema antes y que creo que ahora es un problema más grande aún. En el supuesto de que justamente es en esa declaración del modelo educativo que hace cada universidad, donde estaría definida la orientación estratégica que hace la universidad sobre el ámbito de la educación y sus conexiones con las otras actividades sustantivas de la universidad, la investigación y otras cosas, ¿no? Si bien la virtualidad nos ha encendido las alarmas y de alguna manera nos ha mostrado las debilidades de una manera abrupta y cruda, ¿sí? Pero cada vez me convenzo más de que la solución no solo va por la tecnología o el tema de las modalidades virtuales. No es la solución definitivamente el Zoom. Hay discusiones de fondo que siguen pendientes en la región. Temas como, por ejemplo, el acceso era un problema y creo que más bien ahora se ha agravado, y eso va a requerir definitivamente de nuevos modelos de gestión en la universidad para poder recuperar ese tiempo y ese espacio que la universidad ha perdido entre muchos jóvenes que terminan alejándose de la universidad, ¿no?, por las condiciones de la pandemia. Hay otros temas de fondo, como por ejemplo el tema de las revisiones curriculares. Hay una experiencia que teníamos en Ecuador que ha sido bastante interesante. Un cambio normativo nos ha obligado a replantear prácticamente toda la estructura curricular en las universidades. Algunas las han aprovechado, otras no necesariamente, pero de todas maneras ha planteado temas de fondo que eran interesantes, ¿no? La duración de las carreras, la flexibilidad,
y en parte, aunque superficial aún, pero algo hemos comenzado ya también acá en Ecuador es el tema de la medición de los procesos de enseñanza-aprendizaje, que va de la mano con los temas de acreditación básicamente, ¿no? Y hay universidades aquí en mi país, por ejemplo, que ya han tenido experiencias con acreditaciones internacionales y ahí se ve claramente cómo esos procesos realmente le aclaran a uno lo que mencionaba Francisco, ¿no? De saber si realmente estamos educando, estamos formando o no, y cuánto de nuestros esfuerzos realmente tienen un impacto en la formación de los estudiantes. Viene el tema de la medición de la investigación y algo que también hemos estado trabajando mucho por acá, que es el tema de cómo conectarla, yo digo más bien a veces cómo reconciliarla con la educación. Hay muchos investigadores, por ejemplo, que más bien la docencia se les vuelve una carga pesada, dado que no está diseñada para que le aporte en el tema del desarrollo de su investigación. Y ahí hay muchos retos también en la región de cómo esta investigación que se va desarrollando bastante bien, quizás en la región con buen ritmo, pero trata a veces de alejarse de la docencia y no se articula de manera clara. Está el tema de la garantía de la calidad también, que creo que es algo muy importante y tenemos mucho por hacer todavía por ahí. Y para finalizar este pequeño aporte, quería compartirles una experiencia que justo el día de ayer un grupo de investigación de mi universidad nos presentaba resultados. Habíamos estado trabajando en aplicar unas encuestas que son encuestas, no las habíamos diseñado nosotros, son encuestas internacionales que tienen que ver con las competencias docentes y las competencias digitales de los docentes. De hecho, hay una muy conocida que ustedes deben saber, es la Digicom, que está ahorita siendo promocionada por esta red, la Meta Red, que justamente trata de medir las competencias digitales entre los profesores, ¿no? Pero en mi universidad la combinamos también con un tema de las competencias docentes. Y los resultados eran muy, muy interesantes. Básicamente nos decían que no es suficiente el tema de las competencias digitales cuando el profesor no tiene ciertas competencias docentes de forma muy clara o desarrolladas. Un profesor puede tener mucho conocimiento de herramientas digitales o aplicación, pero si aquello no está conectado, por ejemplo, a estrategias que un profesor puede hacer para un aprendizaje activo y significativo, pues el resultado tampoco era bueno. Entonces yo creo que hay muchas experiencias por compartir. Realmente aplaudo esta oportunidad que nos da Silda de hacer estos eventos y pues gracias y seguir participando. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Sí, Paul pone una lista más de cosas de las cuales a mí me gustaría que siguiéramos hablando eternamente. Y eso que este año ha sido muy intenso para esta red. Yo a ustedes los he visto muchas veces. No es que no me guste, solo quiero hacer que pasamos de vernos un poquitito el año pasado a este año juntarnos mucho. Liliana, te doy la palabra a continuación. Gracias, Soledad. Buen día y buena tarde respectivamente a cada uno de los presentes. Gracias de nuevo a María José y a Soledad por estos espacios. Es un gusto siempre encontrarnos. Soy Liliana Arias Castillo, vicerrectora académica de la Universidad del Valle en Cali, Colombia. Quería comentar algunas cosas. Bueno, empiezo por lo último que plantearon antes. Y es que si bien es cierto, y en esta situación que no es solamente la pandemia, en el caso de Colombia, seguramente han escuchado en las noticias todo el tema de inestabilidad social y en Cali esto ha sido incrementado. Entonces hay muchos frentes por atender realmente y desafortunadamente, por lo menos yo no tenía el tema del cierre de convocatoria que me hubiera gustado y pues que si se puede quiero participar porque realmente sí nos ha tocado reinventarnos mucho con toda esta serie de situaciones. Entonces creo que hay pues una serie de elementos y con esto ligo en que creo que cada universidad, sea pequeña, sea grande, sea mediana, ha hecho cosas distintas. Deberíamos de crear un formato, como cuando uno va a hacer las presentaciones internacionales, o sea, haga 10 diapositivas con los principales retos, las oportunidades, puede ser un DOFA, lo que sea, pero me parece que sería un rol importante de Cinda, independiente de las que estén con sus experiencias exitosas, que todas podamos estar en un folleto, en un libro, de manera virtual, y que se pueda ir teniendo realmente qué se ha hecho en cada una de las universidades que conforman Cinda. Creo que eso sería importante. Igualmente, hay
muchos otros factores que tienen que ver tanto en estudiantes, profesores y administrativos con el tema de la resistencia al cambio. Si bien esto nos llegó súbitamente, o sea, dentro de la curva de enfrentar el distrés, dentro de la curva de adaptarse, todo lo demás, esta adaptación de alguna manera yo la veo como una falsa adaptación en algunas cosas y entre comillas lo coloco, porque hay personas que siguen creyendo igualmente que la realidad va a ser seguir en pandemia todo el tiempo. Entonces, hemos hecho algunas entrevistas y una cosa es que la virtualidad pueda seguir y se asiente en lugares donde no estaba antes, pero otra cosa es que la pandemia siga todo el tiempo, ¿sí? Y desde el punto de vista mental y actitudinal, hay mucha gente que se cree eso. ¿Y en qué tiene que ver esto? Hemos hecho encuestas, por ejemplo, para poder ver si tenemos la alternancia, otra vez la hemos tenido pues más o menos, y ahora con el paro y con el tercer pico y con el aumento de la mortalidad por COVID y todo lo demás, entonces, ¿vamos a volver o no vamos a volver? Y ahí hemos hecho encuestas en cada grupo de profesores por facultades y allí ustedes encuentran todo lo que quieran. Hay profesores que dicen que ellos nunca quieren volver, hay otros que dicen que no se han vacunado porque ellos están esperando que la vacuna llegue hasta la cuadra donde ellos viven para podérsela poner y no salir más allá. Hay otros que dicen que no se la van a poner hasta que no llegue la vacuna que a ellos les gusta. Y otros, un porcentaje entre 4 y 6% que nunca se la van a poner. Entonces, o sea, ¿qué vamos a hacer con esto? Yo creo que sería ideal que definitivamente sí pudiéramos hacer una encuesta tipo simple, pues no tan complicada, más bien después se pueden hacer grupos focales para lo demás, pero donde nosotros podamos medir todo lo que son conocimientos, actitudes y prácticas de profesores y seguramente en algún momento de estudiantes también, porque hay estudiantes que no quieren volver a los campus tampoco. Y todo esto nos lleva a mirar el tema de salud mental. Hay gente que se escuda en la pandemia, pero hay otra gente que realmente, pues y eso sí ya lo hablo como médica, está completamente afectada por la pandemia y tiene miedos, tiene temores, no se quiere encontrar con nadie. Entonces, ¿qué estamos haciendo con eso? Lo primero es tener una base de realmente qué es lo que está pasando y sería muy interesante poder tenerlo pues a nivel de lo que es esta red de Cinda. Ya hay dentro de políticas de formación, nosotros tenemos más de 70 programas de pregrado y en total son como 310 programas. Y nos tocó continuar y terminar la implementación de nuestra política de formación con todo el tema de la pandemia. La finalizamos, o sea, a diciembre 20 ya tenemos todos nuestros programas de pregrado cambiados con una formación general, una básica profesional, una profesional de profundización y las selectivas. Y realmente ha sido interesante y cuando les hablo de actitudes de manera muy corta, les voy a comentar, hemos seguido con acreditaciones, tanto nacionales como internacionales, porque vamos para renovación de nuestra acreditación institucional en el 2024. Y hemos tenido momentos en que en el medio del paro y demás los estudiantes nos dicen, pues yo no voy a ir a esa acreditación de Arcosur porque estoy en paro. Pero se da el otro frente de estudiantes que dice es que esto es muy importante y es a futuro y esto es dialéctico y demás. Entonces, allí hay una serie de factores que no son los clásicos que vemos siempre de estudiante-profesor. Yo diría que tenemos que mirar de una manera más integral todo lo que son los soportes administrativos, las posibilidades de infraestructura, porque algunas universidades ya están funcionando con aulas duales, que están los presenciales y los virtuales y otras no. Entonces, pues sería interesante tener como esa panorámica en el sentido de que nos permite, y como lo plantea el profesor Francisco, mirar todos los elementos que están detrás de esto para que podamos seguir de una manera óptima con la calidad que necesitamos y
con atender la permanencia de nuestros estudiantes. Acá no se ha hablado mucho de eso, pero hay, por lo menos en nuestro país, hay muchos programas que se han cerrado, especialmente de posgrado. Se han cerrado porque no hay demanda, porque no hay condiciones, porque no hay con qué pagar la matrícula, porque tienen otras necesidades y otras prioridades. Entonces creo que sí, definitivamente pues habría mucho para continuar aportando. Y el otro tema que ya pues lo mandaron es lo que veníamos trabajando con el tema de diversidad y qué ha pasado con los estudiantes diversos en esta pandemia, que es un distrés más que se les ha sumado a ellos. Dejaría allí. Muchas gracias. Muchas gracias, Liliana. Claro, tú pones puntos que convocan otros aspectos también que tenemos que seguir mirando. Hay muchísimas cosas que podemos seguir recogiendo. Yo me comprometo desde CINDA a poder evaluar algunas estrategias que permitan a quienes no necesariamente están participando de los proyectos también poder presentar aquellas experiencias y compartir aquellas experiencias que les parece importante. Hay un proceso detrás de las convocatorias que estamos haciendo que no es tan fácil de abrir introspectivamente, pero podemos explorar maneras en que ya sea en lo que dice respecto a la innovación o a otros puntos podamos implementar algunas estrategias para compartir lo que está pasando en las universidades y tener, como dices tú, esta panorámica que es tan relevante para poder no solo buscar o identificar o iluminar aquellos puntos donde están los problemas, sino que también los puntos donde las universidades podemos compartir experiencias que puedan ser referentes para otras. Así es que yo me voy con esa tarea. Quedan 2 minutos para la hora en que tenemos que cerrar y les quiero agradecer muchísimo que se hayan quedado hasta acá, que hayan participado con tanto entusiasmo y sus comentarios y sus aportes que siempre son tan interesantes. No nos den las gracias a nosotros porque estas reuniones las hacen ustedes con su participación, con sus preguntas, con su intereses. Yo solo mando correos electrónicos y hago que la gente venga y los persigo para que eso sea así. Y por lo mismo les quiero recordar que mañana tenemos esta oportunidad de interactuar con la red de vicerrectores administrativos y financieros, de poder enterarnos de una iniciativa que ellos hicieron de sistematizar y poder presentar distintas prácticas que desde sus áreas de trabajo han estado también sosteniendo algunos de los procesos que ustedes lideran. Bueno, ustedes lo saben con sus propios compañeros de trabajo, pero creo que es una oportunidad muy interesante. El enlace es el mismo, la hora es el mismo. Vamos a partir con una exposición breve sobre la encuesta de transformación tecnológica que hicimos, que tenemos respuestas de algunas universidades que nos parecen muy interesantes, y luego nos vamos a dividir en 3 salas. Ustedes ya hicieron algunos la selección, si no mañana van a poder reafirmar o cambiarse. Y si quieren extender esta invitación a alguien más de sus equipos, todos son muy bienvenidos, nos avisan, les mandan el enlace de registro, o yo puedo estar toda esta tarde ayudando a la gente a inscribirse. Así es que muchas gracias a ustedes y nos vemos mañana. Un gran abrazo. Muchas gracias. Buenas tardes. Tengan buen día. Hasta luego. Hasta mañana. Hasta luego. Buen día a todos. Chao.